Ahora aprenderás los secretos más escondidos de la alquimia espiritual, lo que te permitirá entender esta energía y usarla a tu favor. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu visión del mundo, de ti mismo y de la espiritualidad. Pero más aún, puede liberarte de un sistema diseñado para mantenerte dormido. Porque lo que crees saber sobre la espiritualidad está incompleto. Y eso no es casualidad. Desde tiempos remotos, las claves que explican el universo y nuestra verdadera esencia han sido sistemáticamente ocultadas, distorsionadas y en muchos casos, borradas de la historia. ¿Por qué? Porque un conocimiento profundo, real, convierte a un ser humano en alguien imposible de manipular. El hermetismo no es solo un conjunto de ideas antiguas. Es un mapa oculto. Un lenguaje codificado que revela las leyes universales que rigen absolutamente todo lo que existe. Desde las más antiguas tradiciones espirituales hasta la física cuántica moderna, todo, sí, todo, está conectado a este conocimiento. Y sin embargo, la mayoría de las personas jamás ha escuchado hablar de esto. Y quienes lo han hecho, apenas han rozado su superficie. Pero aquí surge una pregunta poderosa. Si este conocimiento tiene el poder de transformar vidas, ¿por qué fue silenciado, perseguido y enterrado a lo largo de la historia? La respuesta es inquietante. Porque este saber revela algo que aterra a quienes gobiernan el mundo, que el verdadero poder no está afuera, está dentro de ti. Imagina por un momento que estás frente a una puerta. Una puerta sellada hace siglos. Detrás, se encuentran las respuestas a los más grandes misterios de la existencia. Pero nadie te dijo que esa puerta existe. Y los que saben de ella, han hecho todo para que jamás la cruces. El hermetismo es uno de los sistemas de conocimiento más antiguos y poderosos de la humanidad. Y ha sido fragmentado, tergiversado y ocultado deliberadamente. ¿La razón? Porque enseña lo que la sociedad nunca quiso que supieras, que tú eres el creador de tu realidad. Las enseñanzas herméticas son el fundamento de la alquimia, la cábala, el gnosticismo, el sufismo, incluso de religiones como el cristianismo y el budismo. Pero a lo largo del tiempo, este conocimiento no fue transmitido con su pureza original. Fue diluido. Convertido en dogmas, rituales vacíos, reglas y estructuras de control que alejaron al ser humano de su divinidad interior. Y eso no fue un accidente. Fue un plan. Uno que comenzó mucho antes de lo que imaginas. Porque si una persona accede a este conocimiento, ya no necesita ser controlada por el miedo. Ya no se arrodilla ante falsos ídolos. Ya no cree en un destino fuera de su alcance. Y entonces, todo el sistema se tambalea. Durante la Edad Media, aquellos que estudiaban alquimia, astrología, vibración o leyes universales eran rápidamente condenados como herejes. Se quemaron libros. Se destruyeron templos. Y quienes querían preservar la verdad debieron esconderse en sociedades secretas, lejos de la mirada inquisidora del poder. Incluso durante el Renacimiento, cuando hubo un resurgimiento del interés por estos temas, los secretos verdaderos jamás fueron revelados al pueblo. Se mantuvieron ocultos. Solo para unos pocos iniciados. Mientras tanto, al resto de la humanidad se le enseñaba que el universo era un caos sin sentido, y que debía obedecer a una autoridad externa. Pero esa sabiduría nunca desapareció. Solo se escondió. Y hoy, aún vive. Fue preservada por órdenes iniciáticas, hermandades secretas y guardianes silenciosos del conocimiento. Masones, Rosacruces, la Orden Hermética del Amanecer Dorado, todos ellos, en distintos niveles, estudiaron y practicaron estas leyes universales. Y aquí viene una de las grandes paradojas. Mientras el sistema moderno ridiculiza estos saberes, la élite los estudia y los usa. Sí. Quienes desacreditan públicamente la vibración, la energía y el poder mental, son los mismos que los aplican en privado para manipular la realidad a su favor. El hermetismo nunca trató de supersticiones. Nunca fue magia de feria.
siempre fue sobre la mente, sobre cómo el pensamiento moldea la materia, sobre cómo todo en el universo vibra, se mueve, se transforma, y cómo el que comprende estas leyes puede alterar el curso de los eventos. Pero si este conocimiento es tan antiguo y poderoso, ¿por qué no lo enseñan en las escuelas? ¿Por qué no se habla de él en la ciencia oficial o en las religiones dominantes? Porque existió mucho antes de que las religiones fueran creadas. Mucho antes de que existieran templos, libros sagrados o imperios. Era un conocimiento transmitido de boca en boca, de maestro a discípulo. Y no era solo filosofía. Era un mapa completo. Un código que revelaba la estructura misma del universo. Su principal guardián fue Hermes Trismegisto, el misterioso maestro que representa la fusión de saberes ancestrales. Su figura está envuelta en mito, pero su influencia es real y profunda. Hermes, llamado el 3 veces grande, fue asociado por los egipcios con el dios Thoth, la deidad de la escritura, el conocimiento y la magia. Era el quien enseñaba a los iniciados los secretos de la creación, de la conciencia y de la transmutación interior. Cuando los griegos encontraron esta tradición, fusionaron a Thoth con su propio dios Hermes, y nació así el arquetipo de Hermes Trismegisto, el maestro eterno de la sabiduría oculta. Los textos atribuidos a él, el Corpus Hermeticum y las enigmáticas tablas de Esmeralda, fueron recopilados durante siglos y contienen los principios fundamentales que rigen la existencia. Pero esas escrituras no son meras ideas filosóficas. Son fórmulas, claves, guías prácticas para quien desea comprender y dominar las fuerzas invisibles del universo. En el antiguo Egipto, estas enseñanzas se transmitían dentro de los templos. Solo a los iniciados que demostraban estar listos. Los misterios herméticos jamás se enseñaban a cualquiera. Solo podían ser comprendidos por aquellos que estaban dispuestos a transformarse por dentro. Requerían purificación, dedicación y, sobre todo, la capacidad de ver la realidad más allá de lo que los sentidos comunes permiten percibir. Porque quien dominaba este conocimiento, podía trascender las limitaciones humanas, acceder a estados elevados de conciencia, e incluso alterar la materia misma. Y aunque estos secretos nacieron en Egipto, no quedaron atrapados allí. Con el paso del tiempo, cuando surgieron nuevos imperios y civilizaciones, el hermetismo fue absorbido y reinterpretado por distintas culturas. Los griegos, por ejemplo, no solo estudiaron sus principios. Los integraron profundamente en sus escuelas filosóficas. Platón, Pitágoras, todos ellos fueron influidos por estas enseñanzas. Sus visiones sobre el alma, la realidad y el universo llevan claramente la marca del pensamiento hermético. Más adelante, los alquimistas medievales retomaron estas leyes para emprender su famosa búsqueda de la piedra filosofal. Pero no se trataba de oro ni de inmortalidad física. La piedra simbolizaba la transmutación interna, la transformación del ser humano en su versión más elevada. Ahora, si el hermetismo es una sabiduría tan profunda y poderosa, ¿por qué no se convirtió en la base de la espiritualidad mundial? ¿Por qué fue perseguido, distorsionado, ocultado y relegado al olvido? La respuesta es tan simple como reveladora, porque enseñaba algo que los sistemas de poder jamás quisieron que supieras. Te decía que no necesitas intermediarios para llegar a la verdad. Que no necesitas una religión, ni un dogma, ni una figura de autoridad para conectarte con lo divino. Y eso representa una amenaza directa para quienes gobiernan desde el miedo y el control. Por eso, con el correr de los siglos, el hermetismo fue condenado. Lo que antes se enseñaba en templos sagrados, pasó a ser considerado herejía. Durante el auge del cristianismo, innumerables textos herméticos fueron quemados. Sus practicantes, perseguidos. Lo mismo sucedió con los gnósticos, los cabalistas, los sufíes. Todos ellos custodios de fragmentos de esta verdad eterna. Lo que alguna vez fue visible, se volvió invisible. Se ocultó entre líneas. Se cifró en símbolos. Y sobrevivió en el corazón de las sociedades secretas. Pero no desapareció.
El hermetismo siguió vivo. Se mantuvo en círculos esotéricos, en órdenes iniciáticas, incluso en la ciencia. Isaac Newton, uno de los pilares de la física moderna, dedicó buena parte de su vida a estudiar alquimia y principios herméticos. Leonardo da Vinci, Giordano Bruno y otros grandes genios también conocían y aplicaban estas leyes en sus descubrimientos. Y ahora, después de siglos de represión, esta sabiduría comienza a despertar nuevamente. Está llamando a quienes están listos. A los que ya no se conforman con un mundo limitado y buscan algo más allá de lo visible. Pero, ¿qué ocurre cuando aplicamos los principios herméticos en nuestra vida? ¿Cómo cambia nuestra percepción, nuestras emociones y nuestras decisiones? ¿Y qué poder empieza a revelarse cuando comprendemos que el universo no es caos, sino estructura? Existe una arquitectura invisible que sostiene la realidad. No importa si la crees o la ignoras. Está funcionando ahora mismo. Rige todo lo que te rodea. Durante milenios, solo los iniciados conocieron estas leyes. Mientras tanto, la humanidad caminaba a ciegas, atrapada en la ilusión de un mundo azaroso e injusto. Pero la verdad es otra. El universo responde a leyes precisas. Y quien las comprende, puede moldear su propia existencia. Estas leyes son conocidas como los 7 principios herméticos. Primer principio, el mentalismo. El todo es mente. Esto significa que la realidad no es algo externo a ti. Es creada por tu conciencia. Lo que piensas, sientes y crees, se manifiesta. Hoy se habla de la ley de atracción, pero lo que nos enseñan es apenas una sombra de este principio. Pensar positivo no es suficiente. La creación auténtica requiere coherencia total, pensamiento, emoción y acción vibrando en la misma frecuencia. Por eso muchas personas intentan manifestar algo y no lo logran. Porque siguen operando en un nivel superficial sin entender el verdadero poder de su mente. Segundo principio, la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Este principio revela que todo en el universo está conectado. Lo que sucede en tu interior se refleja en tu entorno. El microcosmos y el macrocosmos son espejos. Los patrones que vemos en las galaxias se repiten en los átomos. Lo que sentimos se proyecta en la materia. Nada es casualidad. Todo es reflejo de lo que vibra en tu interior. Cuando integras esta verdad, dejas de ser víctima. Comienzas a leer los mensajes del universo como señales de tu propio estado interno. Tercer principio, la vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Cada emoción, cada pensamiento, cada experiencia, emite una frecuencia. El miedo vibra bajo. La gratitud, el amor y la claridad vibran alto. Quienes viven en estados elevados atraen experiencias alineadas. No por suerte. No por milagro. Sino porque su campo energético está resonando con esa realidad. Y esto no es superstición. Es física. La física cuántica ya comienza a confirmar lo que los antiguos sabían. El universo es vibración. Y tú puedes cambiar la tuya. Cuarto principio, la polaridad. Todo tiene su opuesto. Y los opuestos son lo mismo, solo que en diferentes grados. Luz y oscuridad. Frío y calor. Amor y odio. Todo forma parte de un mismo espectro. El secreto de los iniciados siempre fue este. Saber transmutar las energías. El miedo puede transformarse en coraje. El sufrimiento, en sabiduría. El dolor, en poder interior. Este principio ha sido olvidado en la espiritualidad moderna porque revela algo esencial. Tú puedes cambiar cualquier estado interno, en cualquier momento. Quinto principio, el ritmo. Todo fluye. Todo sube y baja. Todo avanza y se repliega. Existen ciclos en la naturaleza, en la vida, en tus emociones. Momentos de expansión y momentos de contracción.
comprender esto te libera del sufrimiento. Dejas de luchar contra el flujo de la vida. Aprendes a moverte con él. A usar los momentos de recogimiento para fortalecerte. Y los momentos de impulso para crear con todo tu poder. Quien ignora este principio, vive en guerra constante con la realidad. Pero quien lo domina, encuentra paz incluso en medio del caos. Sexto principio, causa y efecto. No existe el azar. Nada ocurre por suerte. Cada situación, cada evento, cada circunstancia, tiene una causa. Así lo enseña el sexto principio hermético, causa y efecto. Quien desconoce esta ley cree que su vida está determinada por el destino, por la casualidad o por fuerzas externas que escapan a su control. Pero los verdaderos iniciados saben que cada pensamiento, cada emoción, cada acción, tiene una consecuencia. Si tu vida parece atrapada en ciclos de sufrimiento, si el estancamiento se repite una y otra vez, no es porque el universo te castiga. Es porque hay causas invisibles que sigues repitiendo sin darte cuenta. Y lo más poderoso de todo, puedes cambiar esas causas. Y, con ellas, reescribir completamente tu destino. Séptimo principio, el género. El séptimo principio revela que el género está en todo. Pero no se trata de lo masculino y femenino como lo entendemos en términos biológicos, sino de dos fuerzas cósmicas que existen en toda creación. El principio masculino representa la energía activa, racional y emisora. El principio femenino representa la energía receptiva, intuitiva y creativa. Solo cuando estas dos fuerzas se equilibran, puede manifestarse algo nuevo en la realidad. Si solo deseas, pero no actúas, no sucede nada. Si solo actúas sin conexión interna, desgastas tu energía en direcciones vacías. Los grandes artistas, científicos, filósofos y creadores de la historia lo sabían. El secreto de la creación está en el equilibrio de estas dos energías. Estos 7 principios no son ideas para reflexionar. Son leyes universales. Puedes ignorarlas, pero seguirán operando. La diferencia entre una vida dominada por lo externo y una vida en libertad consciente radica en comprender y aplicar estas leyes de forma deliberada. Y ahora surge una pregunta que muy pocos se atreven a plantear. ¿Por qué este conocimiento, si es tan poderoso, fue eliminado de las enseñanzas espirituales convencionales? ¿Por qué la religión, la ciencia y la cultura jamás nos hablaron abiertamente de estos principios? La respuesta es tan antigua como la historia de la humanidad. Porque quien conoce estas leyes se vuelve imposible de controlar. A lo largo de los siglos, la espiritualidad ha sido utilizada como herramienta de poder. Desde los sacerdotes egipcios hasta los emperadores romanos. Desde la iglesia medieval hasta los gobiernos modernos. Todos entendieron algo esencial. Quien controla la percepción de la realidad, controla a la población. Y el hermetismo enseña lo opuesto. Que la realidad no se impone de afuera hacia adentro. Se crea desde adentro hacia afuera. Durante los primeros siglos del cristianismo, estas ideas aún circulaban libremente. Los gnósticos, por ejemplo, comprendían que lo divino no era una figura externa que juzga, sino una chispa interna, presente en cada ser humano. Esto era una amenaza directa para la Iglesia, que necesitaba mantener su poder a través de la obediencia a una autoridad superior. ¿El resultado? Los gnósticos fueron perseguidos. Sus textos, quemados. Su conocimiento, silenciado. Este mismo patrón se repitió durante la Edad Media. Toda forma de estudio hermético, alquimia, astrología, geometría sagrada, fue etiquetada como herejía. Los alquimistas, que sabían cómo transmutar el alma. Los cabalistas, que comprendían las correspondencias entre los planos de existencia. Los iniciados, que enseñaban que la evolución espiritual es una responsabilidad personal. Todos fueron silenciados, marginados o eliminados. Durante el Renacimiento, el hermetismo volvió a brillar por un breve instante. Grandes pensadores como Giordano Bruno o Leonardo da Vinci exploraron estos saberes.
Incluso la ciencia moderna comenzó a nacer a partir de estos principios. Pero el sistema no tardó en reaccionar. Giordano Bruno fue quemado vivo por negarse a negar su visión de un universo infinito, habitado por una divinidad que vive en todas las cosas. Otros fueron obligados a callar, o se refugiaron en sociedades secretas para continuar su obra en las sombras. Con la revolución científica surgió una nueva estrategia de supresión. Ya no era la religión quien perseguía, era la ciencia. El pensamiento materialista se impuso como dogma. Todo lo que no podía medirse o cuantificarse fue desechado. La mente ya no podía influir en la materia. La conciencia fue declarada irrelevante. Y lo que antes fue conocimiento sagrado, se convirtió en superstición. Pero aquí viene el detalle que casi nadie ve. Mientras el público era educado para rechazar estos principios, las élites los seguían estudiando. Los mismos grupos que promovían un mundo sin alma, seguían practicando el arte de moldear la realidad a través de la conciencia. Masones, rosacruces, escuelas iniciáticas. Todos ellos preservaron estos saberes. Y mientras tanto, el resto de la humanidad fue entrenada para olvidar. Desde la infancia, se nos enseña que somos víctimas. Que el azar domina la vida. Que debemos obedecer. Que la verdad está afuera. Que el poder no nos pertenece. Los medios de comunicación nos bombardean con miedo. Las distracciones nos anestesian. Y el sistema educativo nos convierte en piezas funcionales, sin alma. Todo ha sido diseñado para impedir que descubras una verdad simple. Dentro de ti está el poder de transformar tu destino. Pero la supresión no fue absoluta. El hermetismo sobrevivió. En símbolos antiguos. En textos cifrados. En rituales secretos. Se transmitió de generación en generación, esperando el momento justo para despertar. Y ese momento ha llegado. Hoy, con el auge del Internet y el acceso libre al conocimiento, más personas están despertando. Lo que antes estaba oculto en círculos cerrados, ahora se revela a quienes están listos. Y aquí está la gran pregunta. ¿Qué harás tú con este conocimiento? Ahora que sabes que existe una arquitectura invisible detrás de la realidad. Ahora que sabes que puedes usarla para manifestar una vida alineada con tu propósito. ¿Seguirás viviendo bajo el modelo impuesto? ¿O te atreverás a reclamar el poder que siempre te perteneció? Porque entender los principios herméticos es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando comienzas a vivirlos. La mayoría de las personas pasan su existencia reaccionando a lo que les sucede. El hermetismo te invita a crear desde adentro. A tomar las riendas de tu vida. Y créeme, eso lo cambia todo. Cuando elevas tu vibración a través de emociones como la gratitud, la confianza o la alegría, la realidad comienza a transformarse. La clave no está en desear sin más, sino en alinear pensamiento, emoción y acción. Si deseas cambiar tu situación financiera, por ejemplo, no basta con visualizar riqueza mientras tu energía sigue anclada en la escasez y tus decisiones nacen del miedo a perder. Necesitas pensar como alguien próspero. Sentir esa prosperidad como si ya fuera real. Y actuar desde esa convicción interior. Este principio aplica en todos los ámbitos de la vida, la salud, las relaciones, el propósito espiritual. El hermetismo no te enseña a desear cosas externas. Te enseña a convertirte en la persona que puede manifestarlas. El principio de polaridad también es esencial. Todo en la vida tiene su opuesto, y los extremos son solo variaciones de una misma energía. Eso significa que cualquier estado interno puede ser transmutado. El miedo puede convertirse en valentía. La duda puede transformarse en certeza. El secreto está en aprender a moverse a lo largo del espectro emocional. Los alquimistas sabían que la auténtica transformación no era convertir el plomo en oro. Era convertir el dolor en poder. La debilidad en sabiduría. La sombra en luz. Cuando dominas tu polaridad, dejas de ser esclavo de tus emociones.
y comienzas a utilizarlas como herramientas para tu evolución. El principio del ritmo enseña que todo en la vida es cíclico. Habrá altibajos, momentos de expansión y momentos de repliegue. Quienes ignoran esta ley sufren porque resisten las fases naturales de contracción. Pero los sabios entienden que esos ciclos no son obstáculos, sino oportunidades disfrazadas. Cuando llega un momento de pausa, de silencio o incertidumbre, no es tiempo de rendirse. Es tiempo de prepararse, de fortalecerse, de sembrar, para luego cosechar con fuerza cuando llegue la siguiente ola de expansión. Esta comprensión cambia por completo tu relación con los desafíos. Otro principio poderoso es el de causa y efecto. Nada sucede por azar. Si no creas conscientemente tu realidad, terminarás viviendo los efectos del pensamiento y las decisiones de otros. El mundo exterior se convierte entonces en un torbellino que te arrastra. Por eso, los iniciados no esperan a que la vida cambie para entonces actuar. Primero transforman su mundo interno. Y luego ven reflejada esa transformación en todo lo que los rodea. El principio del género revela la necesidad de equilibrio interior. En cada ser humano habita una energía masculina, acción, lógica, dirección. Y una energía femenina, intuición, sensibilidad, creación. El mundo moderno ha enfatizado tanto el hacer sin pausa que ha desconectado a las personas de su guía interior. Y el resultado es el agotamiento, la ansiedad, la desconexión del alma. Cuando equilibras estas dos fuerzas dentro de ti, aprendes a actuar desde la intuición y a planificar desde la conexión. El resultado no es solo más paz, sino más claridad, más sincronías, más coherencia con tu verdadero propósito. Aplicar el hermetismo no requiere rituales complejos, ni pertenecer a círculos secretos. Este conocimiento es universal, eterno y accesible para todos. Pero solo tiene valor si lo practicas. Puedes seguir viviendo en piloto automático, reaccionando, repitiendo. O puedes dar un paso consciente y comenzar a crear desde adentro hacia afuera. La elección siempre ha sido tuya. Y ahora, sabes que existe. Sabes que tu mente es la llave. Y que tu vibración es la frecuencia que moldea tu mundo. Comprender estas leyes no es solo fascinante. Es una responsabilidad. Porque una vez que ves la verdad, ya no puedes esconderte detrás de excusas. Ya no puedes culpar al azar, al destino o a otros. Ahora sabes que todo comienza dentro de ti. Y eso lo cambia todo. Existe un conocimiento ancestral, oculto durante siglos, que describe con precisión cómo controlar la energía solo con la mente. Una habilidad tan poderosa que fue velada a través de símbolos, textos encriptados y enseñanzas fragmentadas. Imagina por un momento que cada uno de tus pensamientos tiene el poder de moldear el universo a tu alrededor. Que tu mente puede alterar vibraciones, influir en eventos, atraer o repeler todo lo que existe. Esta no es una fantasía ni una metáfora poética. Es la base misma de las enseñanzas herméticas. Un saber contenido en uno de los textos más enigmáticos de la historia, el Corpus Hermeticum. Pero si este conocimiento es tan transformador, ¿por qué fue ocultado? ¿Quiénes eran los verdaderos guardianes de este arte? Y lo más importante, ¿cómo puedes tú aplicar estos principios para cambiar radicalmente tu vida? Hoy, volvemos a encender la llama de los secretos olvidados del hermetismo. Y aquí va una advertencia sincera. Una vez que comprendas lo que estás por aprender, no habrá vuelta atrás. Tu forma de ver la vida cambiará para siempre. Y la manera en que interactúas con el mundo jamás será la misma. La historia, con sus mitos y silencios, siempre ha escondido verdades a plena vista. Pero entre todas las tradiciones esotéricas hay un nombre que resuena como un eco eterno. Hermes Trismegisto. Para los antiguos egipcios, él era Tot, el dios de la sabiduría y la escritura. Para los griegos, era Hermes, el mensajero de los dioses. Pero para los verdaderos iniciados, era mucho más que eso.
Un ser que trascendió las limitaciones humanas y dominó las leyes ocultas de la realidad. Se decía que comprendía la estructura del universo, el flujo de la energía que mueve todas las cosas y el secreto del pensamiento creador. Sus palabras fueron registradas en escritos que hoy forman la base del hermetismo. Un conocimiento que influyó profundamente en el esoterismo occidental y en muchas tradiciones místicas orientales. Y sin embargo, este saber fue fragmentado, velado, escondido. ¿Por qué? Porque revelaba algo que podía romper las cadenas del control humano. El poder de dirigir la energía con la mente. Imagina por un instante que cualquier persona pudiera aprender esto. Que cualquiera pudiera alterar los eventos de su vida, transformar su estado de conciencia y moldear su realidad. ¿Te das cuenta del impacto que eso tendría? No sería solo un cambio personal. Sería una revolución en la forma misma de entender la existencia. Y por eso mismo este conocimiento fue suprimido. Transmitido en secreto solo a quienes eran considerados preparados. En el corazón de esta tradición se encuentran los 7 principios herméticos. 7 leyes universales que explican cómo funciona la energía y cómo puedes aprender a manejarla. Pero hay uno en particular que desafía todas las creencias convencionales. El todo es mente. A simple vista, puede parecer una frase abstracta. Pero contiene un código que, una vez comprendido, te entrega las llaves de tu propia creación. Tu vida entera ha sido condicionada para creer que la realidad es fija. Que simplemente las cosas te suceden. Y que no tienes ningún control. Ese ha sido el mayor engaño. Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo visible, que existe una estructura invisible que sostiene lo real, estabas en lo cierto. Los antiguos maestros sabían que todo en el universo es energía. La silla en la que estás. Tu cuerpo. Tus emociones. Tus pensamientos. Todo vibra. Todo fluye. Todo puede ser moldeado. El hermetismo enseña que el punto de partida para dominar la energía es la mente. Tus pensamientos no son simplemente procesos internos. Son fuerzas reales. Energía pura que interactúa con el campo del universo. Y lo que piensas, literalmente, crea tu realidad. No es una frase motivacional. Es una ley natural. El primer principio hermético afirma: el universo es mental. Todo lo que existe es un reflejo de la conciencia. Cada pensamiento que proyectas actúa como un impulso vibratorio. Una onda de energía que se propaga a través del tejido invisible de la realidad. ¿Te has dado cuenta de que cuando enfocas tu mente en algo, ese algo empieza a aparecer más en tu vida? No es coincidencia. Tu enfoque dirige tu energía. Y tu energía moldea el mundo que te rodea. Pero hay un detalle que muy pocos comprenden. La intensidad del pensamiento define el impacto que tiene. No basta con desear algo vagamente. No basta con imaginar un sueño y luego dudar de él. Para que una intención se materialice, debe estar cargada de energía emocional. Piensa en alguien que desea algo con todas sus fuerzas, pero que en el fondo tiene miedo de no lograrlo. ¿Qué sucede? El miedo se convierte en la emoción dominante. Y el universo responde con más razones para sostener ese estado vibratorio. La fórmula hermética para crear la realidad es simple. Realidad igual a intensidad del pensamiento x contenido del pensamiento. En otras palabras, aquello que más profundamente crees. Aquello que más intensamente sientes. Eso será amplificado por el universo. Si odias tu situación actual y piensas constantemente en cómo escapar de ella, tu energía sigue enfocada en el problema. Y entonces, ¿qué atraes? Más razones para seguir atrapado. Más problemas. Más escasez. Más de lo mismo. La mente es el origen. La vibración es el canal. La emoción es la fuerza. Y la realidad es el reflejo. Esta es la verdadera alquimia. El verdadero arte hermético.
el camino perdido hacia el poder interior. La pregunta que cambia todo es: ¿dónde estás dirigiendo tu enfoque? ¿Estás usando tu energía para crear lo que deseas o para alimentar lo que temes? La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo de preocupación, escasez y frustración. Pero no se dan cuenta de que es su propia mente la que mantiene esas condiciones en su lugar. Los antiguos hermetistas sabían esto. Y por eso, entrenaban sus mentes para alinearse con los estados deseados antes de que se manifestaran físicamente. Y si te dijera que muchas de las personas más exitosas del mundo aplican estos principios, muchas veces sin saber que provienen del hermetismo. Piensa en Nikola Tesla. Él afirmaba que todo en el universo era energía, frecuencia y vibración. Esto significa que si quieres transformar tu vida, el primer paso es aprender a moldear tus pensamientos con intención y claridad. Debes convertirte en el arquitecto consciente de tu mente. Dirigir tu energía hacia lo que realmente deseas. Pero para hacerlo, hay un componente esencial que muchos olvidan: la vibración. Y aquí es donde todo se vuelve más revelador. Pensar no basta. Hay que sentir. Hay que vibrar en sintonía con la realidad que deseas experimentar. Nada en el universo está inmóvil. Todo está en movimiento constante. Esto no es solo una idea espiritual, es un hecho comprobado por la ciencia. Desde los electrones girando alrededor del núcleo atómico hasta los planetas orbitando alrededor del Sol. Todo vibra. Y según el hermetismo, esta vibración no es aleatoria. Puede ser comprendida. Puede ser dirigida. El principio de vibración afirma que nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. ¿Pero qué significa esto para ti, aquí y ahora? Que tu energía personal, la vibración de tu cuerpo, tu mente y tus emociones, determina la realidad que experimentas. Piensa en una radio. Si sintonizas una frecuencia baja, como el miedo, la culpa o la ira, ¿qué escucharás? Más miedo. Más culpa. Más ira. Pero si cambias la frecuencia hacia la gratitud, el amor y la claridad, tu experiencia cambia. Empiezas a atraer circunstancias que reflejan esa vibración más elevada. El error de muchas personas es intentar cambiar su realidad sin cambiar primero su frecuencia interna. Dicen que quieren más abundancia, pero vibran en la escasez. Desean una relación sana, pero vibran en el miedo a la soledad. El hermetismo enseña que la clave está en elevar primero tu vibración. Y luego, dejar que el universo refleje ese cambio. Pero ¿cómo se hace esto en la práctica? Los antiguos sabían que el cambio vibracional real requiere 3 pilares fundamentales: movimiento, emoción, intención. Movimiento. El cuerpo influye directamente en tu estado energético. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu estado emocional cuando bailas, corres o simplemente cambias tu postura? No es casualidad. El movimiento desbloquea tensiones, libera energía estancada y eleva tu frecuencia. Emoción. La emoción es la fuerza que acelera la manifestación. Lo que sientes con intensidad, se manifiesta con rapidez. Si sientes miedo, el universo amplifica esa vibración. Si cultivas confianza, gratitud y entusiasmo, esas emociones abren el camino. Intención. La mente dirige la energía. Puedes tener una emoción intensa, pero si no está enfocada, la energía se dispersa. Cuando pensamiento, emoción e intención se alinean, tu vibración se vuelve magnética. Los antiguos sabían que todo podía transmutarse. El miedo en valentía. El dolor en fortaleza. La duda en claridad. Y lo hacían conscientemente. No se dejaban arrastrar por las energías del entorno. Aprendieron a sintonizar la realidad que deseaban experimentar. Y si todavía lo dudas, puedes comprobarlo tú mismo. Haz un experimento. Dedica un día entero a mantener tu enfoque solo en lo positivo. Observa cómo reaccionan los demás, cómo fluye el día.
Después, haz lo opuesto. Pasa un día quejándote, enfocándote en lo que está mal. La diferencia será tan clara que no necesitarás más pruebas. La energía que emites es la energía que recibes. Y aquí viene una revelación mayor. Tu cuerpo no es solo carne y hueso. Es una antena viva, diseñada para captar, almacenar y transmitir energía. Esto no es solo una idea esotérica. Es un principio que los antiguos sabios, hermetistas, yogis y alquimistas conocían profundamente. Las enseñanzas herméticas lo decían claramente. El ser humano es un microcosmos del universo. Así como las galaxias siguen patrones energéticos, tu cuerpo también funciona con flujos sutiles de energía. En Egipto, esta energía se llamaba Ka. En China, Chi. En la India, Prana. Pero antes de todas estas culturas, los textos herméticos ya hablaban de un campo invisible de fuerza que conecta todas las cosas. Y que puede ser manipulado conscientemente. Ahora piensa esto. Si tu cuerpo es una antena, entonces puedes sintonizar distintas frecuencias. Y los antiguos sabían cómo hacerlo. La clave está en 3 elementos. Respiración. Postura. Enfoque mental. Respiración. La forma en que respiras determina cómo fluye la energía en tu cuerpo. Respiraciones cortas y rápidas mantienen la energía atrapada en los centros inferiores. Supervivencia, miedo, ansiedad. Respiraciones profundas, lentas y conscientes. Elevan la energía, desbloquean la mente y despiertan la creatividad, la claridad y la intuición. Los hermetistas enseñaban que la inhalación no solo trae oxígeno, también absorbe fuerza vital del entorno. Y que la exhalación no solo libera dióxido de carbono. Puede usarse para dirigir la energía hacia una intención específica. Postura. Sabios y monjes de la antigüedad practicaban posturas específicas para canalizar energía. El cuerpo humano contiene centros energéticos, conocidos como chakras, que deben estar alineados. Cuando lo están, el flujo de energía es libre. Cuando no, la vibración se bloquea, y con ella, la capacidad de manifestación. Tu cuerpo es una herramienta sagrada. Un puente entre lo invisible y lo visible. Entre la intención y la realidad. Cuando lo usas correctamente, te conviertes en un canal consciente del poder universal. Los antiguos hermetistas enseñaban que la columna vertebral, con sus 33 vértebras, era más que un soporte físico. Era un canal de ascensión energética. Mantener una postura erguida, con los hombros relajados y la cabeza alineada, permitía que la energía fluyera libremente desde la base hasta la cima del cráneo, activando niveles más altos de percepción y poder interior. Pero aquí hay un detalle que transforma la forma en que comprendemos el cuerpo. Cuando cambias tu postura, también cambias tu mente. Estudios modernos han demostrado que posturas expansivas, como la llamada pose de poder, reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentan la testosterona, generando una sensación natural de confianza y fortaleza. Los antiguos ya lo sabían. No solo meditaban en posiciones específicas, sino que utilizaban el cuerpo como una herramienta sagrada de transformación energética. El pensamiento sin dirección disipa energía. Pero cuando se une una intención clara, una respiración consciente y una postura alineada, la vibración se transforma en un rayo láser energético, capaz de influir directamente sobre la realidad. La mente humana es un transmisor. Y al mismo tiempo, un receptor. Si no controlas tus pensamientos, tu antena se queda abierta, captando cualquier frecuencia a su alrededor. Ansiedad, miedo, incertidumbre. Pero si entrenas tu mente para enfocarse en estados elevados, empiezas a sintonizar niveles de conciencia más altos. Ese es el verdadero secreto de los antiguos místicos. Ellos sabían que pensamientos específicos activan áreas determinadas del cerebro y del campo energético, alterando la estructura misma de la realidad.
Ahora imagina el impacto de combinar las tres fuerzas: respiración, postura e intención. Esto es el verdadero dominio de la energía. Y hay algo aún más poderoso que los antiguos descubrieron. Un secreto final para transmutar cualquier situación negativa en poder puro. El verdadero maestro de la energía no es quien nunca siente miedo, ira o tristeza, sino quien sabe transmutar esas emociones en fuerza, claridad y propósito. Ese era el misterio central de los antiguos alquimistas. Transformar el plomo en oro. No solo en el sentido físico, sino en el sentido más importante de todos, el interno. La transmutación energética es el principio final del hermetismo. Y quizás, el más poderoso de todos. El concepto es simple, pero profundo. Nada se pierde. Todo se transforma. Esto significa que cualquier energía, por más densa o negativa que parezca, puede ser redirigida y elevada hacia un propósito mayor. Piensa en el fuego. Puede destruir, pero también puede forjar metales y dar luz en la oscuridad. Lo mismo sucede con tus pensamientos, emociones y experiencias. Si aprendes a dirigir tu energía correctamente, incluso el dolor puede convertirse en combustible para tu evolución. Pero, ¿cómo se transmute una vibración baja en una vibración alta? Los hermetistas dominaban tres métodos esenciales: conciencia, redirección y amplificación. Conciencia. El primer paso para el control de la energía es darte cuenta de ella. Cuando estás irritado o ansioso, la mente entra en ciclos repetitivos. La energía se estanca. Se acumula como tensión, como estrés, como parálisis. La clave está en observar la energía sin identificarte con ella. En lugar de decir estoy ansioso, puedes decir: estoy sintiendo una energía intensa que necesita dirección. Este pequeño cambio te libera. Te saca del rol de víctima y te coloca en el centro de tu poder. Redirección. Una vez reconocida la energía, hay que darle un nuevo propósito. Puedes redirigirla a través del cuerpo, mediante respiración, movimiento, expresión creativa. O a través de la mente, mediante visualización, enfoque y elección de pensamiento. Los antiguos enseñaban que la ira, el miedo o la frustración podían ser canalizados en acción constructiva. Los grandes creadores del mundo, artistas, inventores, líderes, han transformado sus momentos de dolor en sus mayores obras. Si estás atravesando una situación difícil, pregúntate: ¿cómo puedo usar esta energía para crear algo nuevo? Incluso un simple estiramiento, una respiración profunda o un ejercicio intenso puede liberar energía atrapada y permitirte redirigirla con intención. Amplificación. El último secreto de la transmutación es saber cómo expandir la energía que deseas experimentar. Cuando aprendes a mover tu energía, puedes dirigirla hacia un proyecto, una meta, una visión. Los maestros herméticos sabían: aquello en lo que te enfocas, se expande. Si cultivas un pequeño estado de gratitud y lo alimentas cada día, esa gratitud crece, se fortalece y transforma tu realidad. Si comienzas tu día con una intención elevada y la sostienes con conciencia, tu vibración se eleva de manera exponencial. Eso explica por qué algunas personas parecen tener un aura magnética. Dominan el arte de amplificar estados energéticos elevados hasta que se convierten en su estado natural. Ahora, detente por un instante. Reflexiona. ¿Qué emoción o situación dentro de ti pide ser transmutada? ¿Qué energía quiere moverse hacia un nuevo propósito? Porque la verdad es esta: no importa dónde estés ahora, tienes el poder de transformar tu realidad. Todo comienza con conciencia, intención y acción. Ahora que comprendes los principios herméticos del control energético, solo queda una última pregunta. ¿Estás listo para aplicar este conocimiento y transformar tu vida? Si alguna vez sentiste que el mundo te ocultaba algo esencial, que existen fuerzas invisibles moldeando tu vida,
y que nadie te enseñó cómo usarlas. Ahora sabes la verdad. Los antiguos hermetistas dejaron un mapa, un camino reservado para quienes desean dominar su energía, su mente y su destino. No es magia. No es superstición. Es la ciencia de la conciencia aplicada. Todo comienza en la mente, porque el pensamiento moldea la realidad. Después, viene la vibración. Tu estado energético define lo que atraes. Y finalmente, tu cuerpo, como una antena viva, amplifica y proyecta esa energía al universo. Y la clave final de todo este camino es la transmutación. El arte sagrado de transformar cualquier vibración negativa en poder puro. No se trata de eliminar lo que sientes, ni de escapar de las emociones densas, sino de usar esa energía para ascender, para crecer, para transformar. Ya no se trata de si esto funciona o no. La verdadera pregunta ahora es: ¿vas a aplicar este conocimiento? ¿O vas a dejar que se pierda, como tantos antes que tú? La mayoría de las personas vive como prisionera de sus propias emociones. Sienten miedo, ira, ansiedad. Y no hacen nada para cambiarlo. Pero tú no tienes por qué seguir ese camino. Has escuchado principios que estuvieron ocultos por siglos. Conocimiento que fue prohibido, distorsionado y perseguido. Y si has llegado hasta aquí, es porque hay una parte de ti que ya está despierta, que ya reconoce que la mente crea, la vibración atrae, y el cuerpo transmite. Ahora tienes en tus manos algo que cambia destinos. Pero el conocimiento, si no se aplica, es solo entretenimiento. La acción es lo que transforma vidas. Así que haz una prueba. En las próximas 24 horas, practica al menos uno de estos principios. Observa tus pensamientos. Respira de manera consciente. Cambia tu vibración con intención. Siente lo que sucede dentro de ti. Y contempla cómo responde tu entorno. Verás que no necesitas controlar el mundo. Solo necesitas sintonizarte con una realidad distinta. La energía sigue a la conciencia. Y ahora, tú ya sabes cómo dirigirla. Has recorrido un camino antiguo, olvidado, oculto entre símbolos y susurros de sabiduría. Y sin embargo, siempre estuvo ahí, esperando a que alguien, como tú, decidiera recordarlo. Ahora solo queda una pregunta. ¿Qué harás con todo esto? Porque el verdadero poder no está en lo que sabes. Está en lo que haces con lo que sabes. Tu mente, tu vibración, tu intención, son las llaves del universo. Y este es solo el comienzo. Energía espiritual y abundancia, la riqueza como flujo sagrado. Imagina despertar un día y sentir, con una certeza apacible, que formas parte de un océano de energía ilimitada. No estás separado ni aislado. Eres una ola que se eleva, se transforma y vuelve a fundirse con ese océano inmutable, sin perder su esencia. Esta visión contrasta drásticamente con la forma en que la mayoría de nosotros vive, atrapados en la ilusión de la separación, temiendo que se nos agote lo poco que creemos poseer, nuestra fuerza vital, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero. Pero si logras comprender una verdad más profunda, que todo es energía, que la fuente está siempre disponible, siempre abierta, siempre dispuesta a nutrirte, entonces tu experiencia cotidiana cambia por completo. Tu cuerpo, tu mente y cada uno de tus proyectos comienzan a moverse desde un lugar distinto, desde la abundancia de la fuente. Desde que llegas a este mundo, una fuerza invisible te sostiene. ¿Quién te da el impulso para respirar sin que tengas que recordarlo? ¿Qué mantiene funcionando tu corazón durante décadas, sin descanso? ¿Quién dirige con exactitud la inteligencia que hay en cada célula, en cada digestión, en cada sinapsis? Observa cuántos años puede vivir una persona sin que su cuerpo deje de funcionar en armonía. No es casualidad. Es un prodigio. Un prodigio silencioso, profundo, que ocurre incluso cuando no lo comprendes.
Algunos científicos han llegado a proponer que la muerte es, en cierta forma, un accidente. No en el sentido dramático que solemos darle, sino en el sentido de que si el ser humano pudiera acceder plenamente a esa energía infinita que le rodea, sin bloqueos, sin sabotajes, sin resistencias, los límites de la corporeidad se disolverían y la vida como la conocemos sería completamente distinta. Aunque por ahora vivamos bajo las leyes naturales del envejecimiento, hay algo que se hace cada vez más evidente, la posibilidad real de prolongar la vida sana a través de la conexión consciente con la fuente. El error comienza cuando aceptamos una creencia profundamente limitante, la idea de que actuar, moverse, trabajar o entregarse agota nuestra energía. Esa creencia, al instalarse en el inconsciente, genera precisamente lo que tememos. Nos sentimos cansados no porque la fuente se haya agotado, sino porque hemos cerrado el canal que nos conecta a ella. Medita profundamente en esto. Nos agotamos porque creemos que nos agotamos. Como enseñó Hermes Trismegisto, todo es mente. El universo es mental. Todo comienza en la mente. Y si todo empieza en la mente, entonces las creencias con las que interpretamos nuestra realidad tienen el poder de materializarse como límites físicos, emocionales y económicos. El verdadero problema es que la mayoría de nuestros pensamientos operan de forma inconsciente. Muchos son negativos, derrotistas, cargados de miedo y de escasez. Y ni siquiera lo notamos. Por eso, uno de los pasos esenciales para transformar la realidad que experimentamos es aprender a nutrir la mente con pensamientos alineados a la verdad del universo. Mantenerla despierta, en constante aprendizaje, enfocada en lo que eleva y no en lo que limita. Y lo cierto es que ya puedes observar pruebas de esto en la vida diaria. Personas que aman lo que hacen, que se entregan con pasión, parecen recargarse en lugar de agotarse. Mientras otros se consumen esperando el descanso, ellos encuentran vitalidad en la acción. ¿Por qué ocurre esto? Porque al actuar desde un lugar sin miedo, sin apego, sin visión de escasez, abren sus raíces hacia lo ilimitado. Se vuelven canales por donde fluye la energía del cosmos. No se alimentan de un depósito finito. Se conectan al flujo eterno. Piénsalo. Si estuvieras en medio de un océano inacabable, ¿tendrías miedo de que se acabara el agua? Evidentemente no. Así funciona también la vida natural. Los árboles, las hojas, los ríos, todo lo vivo opera con una fe instintiva en la renovación constante. Nunca retienen lo que necesitan soltar. Nunca dudan de que lo que dan será devuelto. Pero el ser humano, al creer que actuar consume sin reponer, se niega el acceso a esa recarga cósmica. Y entonces se debilita. Entonces envejece antes de tiempo. Entonces se apaga lentamente, sin saber por qué. Tal vez lo hayas visto. Personas que se jubilan y, al dejar de tener metas o estímulos, empiezan a perder vitalidad. Como si su cuerpo, al no tener hacia dónde canalizar su energía, entrara en una especie de letargo. En pocos años, su salud y su ánimo se deterioran. Porque el cuerpo es como un dinamo, genera más fuerza cuando se usa, no cuando se detiene. Cuanto más te mueves, más recibes. Siempre que lo hagas con propósito. Este principio no solo impacta en la longevidad, sino en el goce cotidiano de vivir. Mantenerse en movimiento con un propósito claro, con entrega y con alegría, activa el canal de la vitalidad. Así como las raíces del árbol succionan savia fresca para nutrirlo todo, tú también puedes ser ese canal si dejas de retener y te entregas al flujo. Y esta comprensión no se limita al cuerpo. También alcanza otro aspecto que ha sido profundamente malinterpretado. La relación espiritual con el dinero. Durante siglos, la riqueza ha sido vista como algo puramente material. Como cifras en una cuenta, billetes en una caja, lingotes en una bóveda. Pero esa visión está incompleta. Es una ilusión sostenida por la desconexión. La verdad más profunda es que el dinero también es energía. Una manifestación vibratoria más de la abundancia universal.
Cuando ves al dinero como un ente separado, lo encapsulas, lo atas, lo temes. Cuando lo ves como energía, comprendes que no es una posesión, sino un flujo que entra y sale, que circula, que responde a tu frecuencia interna. El dinero, como la fuerza vital, no se acumula para quien lo retiene con miedo, sino para quien lo pone en movimiento con propósito. Si sostienes la mentalidad de esto es lo único que tengo y debo conservarlo con recelo, cierras la puerta por donde el flujo de la abundancia podría entrar. Del mismo modo en que el cuerpo se debilita cuando se estanca, el dinero también se corrompe cuando deja de circular. El principio es el mismo. La energía, al igual que el agua, necesita moverse. Si se estanca, se pudre. Si fluye, nutre. El verdadero cambio ocurre cuando empiezas a ver el dinero como una extensión de la fuerza de vida. Como algo que no se posee, sino que se canaliza. Como una corriente destinada a manifestar belleza, a impulsar proyectos, a brindar bienestar. Y atención, esto no implica despilfarro. No se trata de dar sin conciencia o sin medida. Se trata de entender que, cuando el dinero se invierte con sabiduría, propósito y servicio, no se gasta. Se transforma y regresa multiplicado. El propósito elevado al que sirve ese flujo puede ser tan simple como crear arte, brindar empleo, apoyar una causa, sanar, enseñar, ayudar a una comunidad. Cuando actúas con esa intención elevada, te alineas con el lado sagrado de la abundancia. Y cuando eso ocurre, el dinero deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un medio de evolución. En ese punto, el dinero ya no es un amo que controla tu mente, sino un canal que responde a tu nivel de conciencia. Y lo más revelador es que este mismo principio opera en todo. Porque en realidad no hay dos tipos de energía. Solo hay una. Una esencia manifestada en distintas formas. Tu vitalidad, tus pensamientos, tus emociones, tu prosperidad material. Todo responde a la misma fuerza universal. Cuando vives alineado con esta comprensión, algo se disuelve. Dejas de temer que te falte. Dejas de obsesionarte con retener. Porque empiezas a ver que el universo no premia el acaparamiento, sino el flujo armónico entre dar y recibir. Y entonces sucede lo inevitable. Tu energía, tu prosperidad y tu talento comienzan a multiplicarse. En la medida en que los compartes. La historia de las grandes almas de este mundo lo demuestra. Desde Buda hasta Jesús, pasando por sabios de todas las tradiciones. Ninguno vivía desde el miedo a perder. No temían quedarse sin amor, sin recursos, sin respaldo. Ellos sabían algo que nosotros debemos recordar. Cuanto más das desde la plenitud, más se expande aquello que das. Como dijo Jesús: dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante os pondrán en el regazo. Esa frase, más allá de su dimensión moral, encierra una ley universal. La resonancia energética. Lo que das con amor, vuelve a ti con expansión. En la práctica cotidiana, esto transforma por completo tu manera de vivir. Hacer ejercicio deja de ser una obligación y se convierte en un acto de conexión. Ayudar a otros deja de ser un esfuerzo y se transforma en un canal por donde fluye energía renovadora. La mente, si está dominada por el miedo, susurra: vas a cansarte, vas a perder dinero, vas a desgastarte. Pero la conciencia superior responde con certeza: muévete, da, invierte. Nada se pierde cuando actúas desde la fuente. Y esto puede verse incluso en quienes han llegado a edades avanzadas. Muchos abuelos, lejos de jubilar su alma, encuentran más vitalidad al estar en movimiento, al compartir con sus nietos, al servir. Mientras que otros, dominados por la creencia de que deben guardar energía, se marchitan lentamente. Porque la energía espiritual no se guarda, se activa. Y lo mismo sucede con el dinero.
cuando lo retienes por miedo, se detiene. Pero cuando lo canalizas con propósito, se expande, se transforma y regresa. Ejercicio de reconexión con la abundancia. Tómate unos minutos para realizar este acto simple, pero poderoso. Busca un billete o una moneda. No importa su valor. Siéntate en silencio, respira profundo y míralo con atención. Cierra los ojos y di en voz interior: esto no es dinero. Esto es energía. Y yo soy el canal por el que esta energía se multiplica. Piensa en una forma concreta, por pequeña que sea, de usar ese dinero para crear algo valioso hoy. Tal vez sea regalar un café, donar una parte, ayudar a alguien o sembrar algo. Hazlo sin esperar nada a cambio. Pero mantente atento, porque el universo siempre responde. Este acto es una llave, una afirmación viva de que confías, de que te mueves con fe, y que entiendes que la verdadera abundancia no se protege, se comparte. El primer paso para abrir el flujo de la abundancia es reconocer una verdad muchas veces ignorada. No existen dos tipos de energía. Solo existen distintas manifestaciones de una misma esencia. Esa energía que mueve tus músculos, la que sostiene tus pensamientos, la que respira por ti sin que lo notes, es la misma que da forma a la prosperidad en tu vida. Lo que cambia es la frecuencia con la que vibras, la intención con la que te mueves y el propósito con el que das. Por eso, no se trata de tener más o menos dinero, sino de cómo lo recibes, cómo lo usas y desde qué nivel de conciencia lo canalizas. Muchos creen que cuando gastan algo pierden. Pero eso solo es cierto cuando la conciencia opera desde la escasez. Porque cuando actúas desde el propósito, lo que entregas no se pierde, se siembra. Y en ese acto, te transformas. La energía universal se comporta como una corriente viva. Fluye hacia donde es bienvenida. Se aleja de donde encuentra miedo o rigidez. Si haces circular tu energía, en forma de tiempo, atención, recursos, amor o dinero, el universo responde creando puentes donde antes veías paredes. Esto no es idealismo. Es una ley profunda, tan real como la gravedad. Y es allí donde la visión espiritual del dinero y la energía se vuelve clara. No estás aquí para guardar lo poco que tienes, sino para participar del flujo sagrado que da vida a todo. Cuando algo se detiene, sea tu salud, tu ánimo o tu prosperidad, no es señal de que el universo se ha cerrado, sino de que hay una idea en ti que lo está bloqueando. Tal vez crees que gastar es peligroso, que invertir es arriesgado, que dar es perder, o que recibir es indigno. Pero cuando limpias esas creencias desde su raíz, la energía vuelve a fluir. Mira la naturaleza. Los frutos no se retienen eternamente en el árbol. Caen, se descomponen, nutren la tierra. Y el ciclo se renueva. Así también puede ser tu relación con la energía. Cada respiración, cada alimento, cada conversación, cada pago. Todo puede ser un ritual espiritual. Cuando recuerdas que eres parte de un flujo inagotable. Dar no te debilita. Te conecta. Y si alguna vez aparece una prueba, una caída económica, un cierre inesperado, una enfermedad, míralo como un faro que te señala el lugar donde aún hay que transformar. El universo no castiga. Solo responde a tu vibración. Ahora puedes ver con claridad. La alquimia nunca fue solo la búsqueda de oro físico. Fue el arte sagrado de transmutar la energía. Los antiguos alquimistas sabían que la materia era solo una expresión del espíritu, y que el verdadero oro se encontraba dentro, en la conciencia que sabe transformar el miedo en poder, la escasez en servicio, el dolor en compasión. Hoy, ese mismo conocimiento se ha revelado ante ti, no como un misterio oculto, sino como una verdad simple, profunda y aplicable.
Las técnicas de respiración, intención y movimiento no son rituales vacíos. Son herramientas vivas para despertar la antena energética que eres. Y con esa antena activa, puedes recibir, canalizar y amplificar cualquier vibración que necesites. ¿Quieres más abundancia? No la busques fuera. Conviértete en el canal consciente que la emite. Vibra en amor, en claridad, en gratitud. Entrega con propósito. Respira con conciencia. Y deja que todo lo que eres, mente, cuerpo y energía, se ponga al servicio de una vida próspera, consciente y en comunión con la totalidad. Esa es la alquimia. Ese es el verdadero secreto. Y ahora, tú tienes la fórmula en tus manos. Este audio no es para escucharlo una sola vez y olvidarlo. Es una enseñanza para estudiar, integrar y aplicar. Una vez que lo hayas escuchado, toma tu libreta consciente y anota aquello que más te resonó. Luego, aplícalo en tu vida cotidiana. Y regresa a este conocimiento una y otra vez. Descubrirás que cada palabra encierra un nuevo significado. Y que la verdadera transformación ocurre cuando lo espiritual se vuelve práctica. Y si algo de todo esto tocó una fibra dentro de ti, escribe en tu libreta, en voz firme y clara: tengo el control pleno de mi energía. Porque esa afirmación no es solo un pensamiento. Es el comienzo de una nueva realidad. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.